unos consejos departamentales de paz. En el último gobierno se logró avanzar mucho, pero faltan muchos municipios porque están en su consejo municipal de paz. Entonces, es necesario que esto se haga, es necesario garantizar las condiciones de seguridad de los líderes sociales. Yo no sé si ustedes saben que la Unidad Nacional de Protección, que es una entidad del Estado, nace también fruto de este proceso, de estos acuerdos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es usual también que en estos escenarios de reconciliación muchos de los líderes de las guerrillas terminen siendo asesinados, ¿cierto? Muchas de las personas que se reintegran a la sociedad civil. Pero no solamente se da con estos líderes políticos o militares de las organizaciones que se desmontaron, sino con los líderes sociales del país. Entonces es necesario generar las condiciones, por lo que ya habíamos comentado hace un momento, y es que hay muchas personas que han resultado asesinadas. Es necesario generar o crear espacios o fortalecer los ya existentes espacios de pedagogía social en reconciliación, en educación para la paz, y la necesidad de articular el trabajo entre entidades públicas de distintos niveles, nacionales, regionales y locales, ¿cierto?, para la implementación de este proceso que nosotros venimos adelantando. También se busca o se hace necesario en el trabajo que realizan los consejos municipales y territoriales identificar y reconocer experiencias de reconciliación que existan. Nuevamente, esto no es parte de las experiencias que se han desarrollado en Colombia, no parten solamente, y podría decir yo que en su grueso, de iniciativas estatales, sino son de iniciativas de la sociedad civil y pues la gente, frente a la necesidad de generar condiciones de convivencia y paz, ha generado acciones. Es necesario que estos consejos sirvan también como un espacio de reconocimiento de esas condiciones. Es necesario la participación ciudadana, no solamente se da con el voto. Un ejercicio de participación ciudadana tiene que ver con el ejercicio de veeduría, ¿cierto?, del gasto, de los recursos públicos. Entonces es necesario que en los consejos también favorezcan esa perspectiva de participación ciudadana, y que esta política pública se integre con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y muchas gracias, ¿cierto? Entonces, les quiero decir que este es un trabajo muy fuerte que ha realizado el Consejo Nacional de Paz. Yo hice parte solamente de un equipo que les presenta estos resultados. O sea, no es mi trabajo, sino es el trabajo de muchas personas. En donde está Luis Enrique, ahora Paz. Buenas tardes. Qué bueno estar aquí en la universidad pública, porque nada de esta carreta que Óscar acaba de echar es posible si no existe la universidad pública. Si no existe la educación pública, la reconciliación en este país va a ser carreta, porque uno de los elementos fundamentales que identificamos, bueno, ya eso lo hemos identificado hace muchos años, es la inequidad, y una sociedad inequitativa se construye fundamentalmente sobre el embrutecimiento de la sociedad. A quienes les gustan las sociedades inequitativas e injustas, no les gusta que la gente se eduque, piense, estudie, investigue, participe o construya una democracia. Yo soy Luis Emil Sanabria, estoy intentando aquí arreglar esto porque se me mete el internet y no sé cómo
pero voy a intentarlo. Yo soy Luis Emil Sanabria Durán. Me gusta presentarme porque es bueno que sepan con quién hablan. Ahorita que vamos a hablar. En 1977 estuve preso la primera vez. O sea, ustedes no habían nacido, ni siquiera los profesores que están aquí, por defender la educación pública. Soy egresado de la gloriosa Universidad Industrial de Santander. Fui presidente de una cosa que en ese momento se llamaba el CUE, el Comité de Unidad Estudiantil, algo así como la MANE, y defendíamos la educación pública. Y eso, por eso cuando ingresé hoy aquí a la universidad, me dio esa nostalgia que nos da a los viejos de ya no poder estar en la calle defendiendo la educación pública. Pero bueno, estamos haciendo otras cosas que seguramente puedan ayudar a que este país se transforme. Así es, hay que quitarle eso. Muy bien. Y estando en la UIS, me vinculé muy joven, en 1982, a la insurgencia. Me desmovilicé en 1991, haciendo parte de la comandancia del EPL. Eso quiere decir que yo a los 22 años, a los 23, a los 24, pues, no sé si... bueno, ya. Si afortunada o desafortunadamente me vinculé a la confrontación armada en este país. Y desde 1991 estoy intentando hacer posible que la Constitución del 91 sea realidad. No porque me convenza en absoluto y totalmente la Constitución del 91, sino porque por lo menos tiene elementos que nos permiten o nos hacen soñar en la posibilidad de un país profundamente democrático. A pesar de que parte de la Constitución tiene un componente que incentiva altamente el neoliberalismo, creo que tiene un componente importante de democracia y de participación que nos hubiera permitido trabajar, construir un mejor país. Y por eso algunos estamos muy contentos cuando decimos, Oscar, que el artículo 22 de la Constitución dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Como decía Jaime Garzón, eso es como si usted entrara a mi casa y en el mantel dijera: no se suenen los mocos aquí. Eso ocurre con nuestra Constitución. La Constitución se hace para vivir en paz y en convivencia y para garantizar los derechos de todos y todas. Pero a nosotros nos tocó meterle: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Una redundancia en una Constitución. Pero aún siendo una redundancia, aquí en Colombia hay sectores políticos y sociales que no les interesa que eso funcione. Y entonces toda esta carreta, que es una construcción colectiva, es producto de ese esfuerzo de la sociedad que se fortalece en el último año con el acuerdo de paz entre entre el Estado y las FARC. El Estado y la FARC hacen un acuerdo de paz e incluyen la reconciliación, incluyen la paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización como un ejercicio a construir en la sociedad colombiana. Y entonces queda ahí pactado. Y como queda pactado, porque aquí muchas cosas nos toca pactarlas, a pesar de quedar pactadas, pues nos toca mirar a ver cómo las hacemos realidad. Y entonces el Consejo de Paz nace en 1998. El Consejo de Paz es una propuesta de la sociedad para reglamentar el artículo 22 de la Constitución. Pero funciona un poquito en el 98 y en el 99, y luego en el 2000, 2001, 2002
desaparece. Ya entenderán ustedes, si no lo entienden, pues hay que ir a leer un poquito. ¿Por qué en el 2002 yo digo que desaparece? Porque en el 2002 la sociedad colombiana decidió que la paz no era el camino para construir un mejor país, sino que era la guerra, y votó mayoritariamente a favor de un señor que nos vendió la guerra como solución para la construcción de un mejor país. Hecho que se volvió a repetir este año. Y entonces, instrumentos, el artículo 22 de la Constitución es un instrumento importante de la Ley 434, no se desarrolla. Pero afortunadamente, producto del acuerdo de paz, tratamos de avanzar en una cosa importante. Colombia no tiene política pública de paz, de reconciliación, de convivencia y de no estigmatización. No tiene una política de Estado. ¿Eso qué quiere decir? Una política de Estado. Que todas las instancias del Estado colombiano deben hablar el mismo lenguaje cuando instalan o cuando promueven o cuando construyen planes, programas o proyectos. Si tuviéramos una política pública de Estado para la paz, la reconciliación y la convivencia, no estaríamos discutiendo ahora si le damos un billón de pesos a las Fuerzas Armadas o se la damos a la educación. Porque si tuviéramos una política pública de Estado, eso no estaría en discusión. Eso iba para la educación. Entonces eso quiere decir que nuestra paz va al vaivén de los gobiernos. Es decir, que los gobiernos no acatan la Constitución. Y lo que se ha hecho desde 1991 hasta nuestros días es recortar fundamentalmente el hecho de que la Constitución se haya incluido que somos un Estado social de derecho. Es decir, que es un Estado creado y construido para garantizar los derechos de la gente. ¿Y cuáles son los derechos de la gente? O algunos podríamos decir en general los derechos humanos. Pero ¿cuáles son los derechos que la gente más siente? La vida. La vida. La educación. La salud. La vivienda. La libre expresión. Los derechos políticos, poder organizarse. Ayer estaba en un evento y alguien hizo una intervención y dijo que vienen tiempos difíciles. Seguramente vienen tiempos más difíciles, que ustedes estaban muy jóvenes cuando algunos los hemos vivido. Yo le decía a los que estaban participando, los que vivimos en la Constitución del 86, que yo ejercí política, movimiento estudiantil bajo la Constitución del 86, para reunir el Consejo Estudiantil nos teníamos que reunir 5. Y luego de esos 5 iba alguien y se reunía con otros 5. Porque si nos reuníamos más de 6, nos aplicaban el estado de sitio, el estatuto de seguridad, y algunos fueron sometidos a consejo de guerra. Porque era prohibido, porque la Constitución del 86, bajo el régimen construido por los gobiernos, por el gobierno que ganó la guerra allá en el 86 contra el pensamiento bolivariano, pues así lo dijo, y así bajo esa instancia, bajo esa constitución vivimos. Entonces les decía yo, si eso lo pudimos hacer, y pudimos movilizarnos, y pudimos hacer muchas cosas, y pudimos luchar por un mejor país, y pudimos construir una mejor constitución, pues déjenme decirles a ustedes que para esos tiempos difíciles que vienen, estaba mascando coca y me dio sed. Es que estaba ahorita con los arhuacos y me dieron coca y está fuerte. ¿La coca o el calcio? El óxido de calcio. También Sí, a veces sí, es el óxido. es el óxido.
Pero bueno, ahí la tengo. Porque ahorita de hablar con ustedes seguramente vamos a decir muchas cosas. Entonces, es decir, ahora afortunadamente tenemos más instrumentos. Entonces tenemos el Consejo Nacional de Paz. Y en el Consejo Nacional de Paz participan 105 personas. Ahí hay delegados del movimiento estudiantil. No sé si ustedes les habrán consultado ese delegado o delegada que está ahí, pero hay delegados del movimiento estudiantil, hay delegados de los jóvenes y las jóvenes, delegados de las mujeres, de las organizaciones de paz, de las organizaciones de derechos humanos, del movimiento campesino, sindical, pero también está la ANDI, los industriales, están los cerealistas, están los palmeros. Es decir, es un consejo en donde esperamos seguirnos encontrando los diferentes sectores de este país para poder democráticamente dialogar y encontrar salidas a este conflicto. Y a ese consejo se le entregó la responsabilidad, producto del acuerdo de paz, de construir esa política pública de reconciliación que expuso Oscar. Por eso nos dimos a la tarea de construir una política pública de reconciliación participativa, de forma participativa. Pero ahora viene lo más difícil. ¿Cómo la incluimos en el plan de desarrollo cuando el presidente ganó bajo un programa de gobierno o bajo unas propuestas de gobierno en contra de la reconciliación y de la paz? La palabra reconciliación aparece en el plan de desarrollo una vez. Entonces la tarea es dura, pero no por dura la dejamos de hacer. Entonces muchas de las cosas que les voy a decir aquí son producto más bien del deseo, de la experiencia, que de si ya la hubiéramos construido. Es decir, esto está por construir, y seguramente cuando esto se logre, pues ya yo esté por ahí en una hamaca mambeando más tranquilamente y no aquí, y ustedes estén aquí diciéndole a otros compañeros y compañeras como ustedes que este país hay que transformarlo, que este país tiene que ser más equitativo, más justo, más democrático, más participativo. Entonces, hablar de reconciliación, convivencia y no estigmatización, cuando uno habla de reconciliación, todo el mundo de una vez, o mucha gente de una vez, alude al abrazo. ¿No? Entonces vamos a hacer una jornadita de abrazo, parémonos, abracémonos. Eso está bien, hay que ser bueno abrazarnos, ¿no? Querernos, sentirnos, tener calor. ¿Cierto? Que como dijo Sabine, que la juventud me entre por contagio también es bueno. Pero es más allá. En la política de reconciliación, todo esto que la gente identificó, hay que transversalizarla en todos los ejercicios pedagógicos, en todos los ejercicios participativos que este país realice. Participativos incluido la universidad y las formas de gobierno al interior de la universidad y las formas participativas como debemos construir los pensum de la universidad y la forma participativa como debemos construir los gobiernos en la universidad y la toma de decisiones al interior de la universidad. No sé si aquí se habrá hecho realidad eso, pero esos son sueños de mi época, de los 80, del siglo pasado. Ser un gobierno universitario. Algunos hablaban de cogobierno, entonces otros salíamos y le decíamos, no, cogobierno no, mejor tumbar ese gobierno y montar uno solo de los estudiantes, del pueblo para el pueblo. Pero realmente alcanzamos a hacer cogobierno en algunas universidades, dentro de eso la UIS, y eso generó todo esto que ahora se llama la elección al Consejo de Superior Universitario. Recuerdo que el rector de la UIS, un señor que ahora he señalado de algunas cosas, porque también está esa universidad tratando de ser sujeto de reparación colectiva, en la última negociación en la que dijo, nos sentamos los 4 representantes de los estudiantes y dijo, usted es del ELN, usted es del EPL, usted es del M19 y usted es de la FARC, ¿qué me vienen a decir? Entonces nosotros muy dignos dijimos, nada, porque con usted que es un fascista no negociamos, y nos paramos. Bueno, pero tocó volver al otro día porque era el problema del almuerzo.
y era el problema del desayuno, y entonces estábamos negociando si el desayuno pasaba de 5 pesos a 10 pesos o si pasaba a 15 pesos. No sé si ustedes todavía tienen acceso al desayuno. Pero lo que les quiero decir es que eran esas peleas. Y el acceso a la vivienda universitaria, en la UIS todavía se mantiene. Porque no sé qué, ya fui y estaba ya, me pareció bonito el edificio que tienen ahora un poquito más grande. Pero les quiero decir que esas luchas de esa época y que hoy se mantienen son las luchas de la reconciliación. Porque la reconciliación va de la mano de la superación del uso de la violencia y de la exclusión y de la estigmatización para resolver nuestros problemas. Y eso implica no llevar al otro y a la otra a que use medios violentos. Es que hay personas que creen que porque no usan medios violentos, pero usan el lapicero para expulsar, entonces el otro se tiene que aguantar la expulsión. Ayer estaba hablando con Antonio Sanguino, senador de la República, recién electo, y recuerdo cuando él era el presidente del FER sin permiso, y entonces pasó en la UIS y le hicieron el examen. Fue de las pocas personas que luego le hicieron una entrevista y lo primero que le dijeron es: usted es el mono Sanguino, usted no pasa porque usted es del FER sin permiso. Y no ingresó a la UIS, él se graduó de otra universidad. Eso es violencia. O sea, excluir al otro por su forma de pensar, por su forma de actuar, por su forma de vestir, por si lleva el pelo largo o el pelo corto, por si es mono o es negro o es indio o es del pueblo rom. Formas de violencia. Y eso este país tiene que superar el uso de la violencia y pensar más allá del binomio victimario-víctima. Porque muchas veces también nos cuentan el hecho de que aquí la reconciliación es entre víctima y victimario. No, aquí es una reconciliación transformadora que nos tiene que permitir la construcción de una sociedad más democrática y justa, es decir, donde nos involucremos todos y todas. Es que yo tengo la edad del conflicto armado, yo nací en el 63. ¿Sí? Y en el 77 ya estaba metido en el paro cívico del 77. Eso quiere decir que mi generación, la que hoy estamos hablando de paz, es la generación responsable del conflicto armado. Algunos porque están en el poder y otros porque nos rebelamos vía de la lucha armada. Pero como tuvimos esa responsabilidad, tenemos la responsabilidad de construir un país diferente desde otras lógicas. Y entonces para hablar de reconciliación, todo esto que la gente dice, desde el territorio hay que concebirlo como un movimiento transformador, restaurador, reparador. Por eso al final Oscar dice que la reconciliación va de la mano de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no estigmatización. Y la gente pone con justa razón unas condiciones en el terreno. 398 es el número que me llega hoy de víctimas después de asesinatos, después de firmado el acuerdo de paz. 97 excombatientes. Los del EPL, de 2.500 desmovilizados, tuvimos 600 asesinados. El PRT se desmovilizó, era una guerrilla pequeña que funcionaba fundamentalmente en Montes de María y la costa. Fueron 200 excombatientes, hay vivos 2. El resto fueron asesinados. Del M-19 que se desmovilizaron 700, fueron asesinados más o menos 400. Entonces la construcción de la paz y la reconciliación, quien ha puesto fundamentalmente la cuota de sangre y de muerte ha sido el pueblo colombiano. Pero estamos dispuestos a seguirlo haciendo, porque es que nosotros somos los que tenemos la posibilidad de hacer de este país un país equitativo y democrático. Los que están en el poder y no quieren cambiar y no quieren transformar y son mezquinos, están en decadencia. Si nosotros no asumimos que el futuro es nuestro, pues vamos a permitir que los decadentes se mantengan. Y entonces por eso ellos dicen que no hay plata para la paz,
y en lugar de invertirle al proceso de paz los recursos que necesita, pues simplemente no lo incluyeron para hablar de paz, reconciliación y pedagogía para la paz. Eso no se incluyó en el presupuesto del año entrante. Y para hablar de víctimas, se le recortó el 14% a la reparación de las víctimas. Entonces el Estado debe responder efectivamente como garante de la no repetición de los hechos violentos. Esa es la primera cosa que pone la gente. Pero el Estado no lo va a hacer fácilmente. Tenemos que ponernos nosotros también en la tarea. A mí me gusta, me place mucho que los estudiantes vengan a estas charlas, así sean un poco aburridoras, sobre todo de ingeniería. Yo creo que la mayoría que están aquí son de ingeniería y medioambiental. Porque eso que le pasó a los 3 muchachos en Ochalí no puede volver a ocurrir. Pero ocurrió fundamentalmente porque la empresa y los mismos estudiantes o los mismos profesionales jóvenes no lograron contextualizar en dónde estaban y se metieron a una zona. Les digo porque yo estuve con Redepaz la semana pasada en Ochalí, 2 días antes de que mataran a los muchachos, y en el billar de Ochalí estaba el comandante que dio la orden de matarlos. Pero si se hace un contexto, por eso es importante que ustedes entiendan estas situaciones, porque ustedes tienen que analizar contextos, tienen que aprender esa magia, porque es que cuando se hacen consultas previas y las hacen los ingenieros, y los ingenieros ambientalistas no saben hacerlas y creen que la consulta previa es para imponer un plan ya elaborado previamente en una oficina y no para hablar con la gente, que es reconciliación. Y entonces hay veces decimos, no, eso, por eso me gusta venir aquí. Entonces, el Estado tiene que garantizar los derechos humanos. Vamos a tener 70 años de la firma de los derechos humanos en el mundo. Colombia lo firmó hace 70 años y tiene ese registro, pero es uno de los países donde más se violan los derechos humanos. Pero la reconciliación implica devolverle al pueblo el poder constituyente. Y ahí tenemos otra discusión. ¿Qué es el poder constituyente? El artículo 3 de la Constitución dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Eso se llama poder popular. Pero cuando uno dice en la universidad, ¡viva el poder popular!, no, pero es que el mamerto ya se va a tirar a la universidad. Eso está en la Constitución. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. O sea, del pueblo emana el poder de lo público. Del pueblo organizado o no organizado que participó en estas consultas, emanó este poder público, esta política pública. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder. Y este lo ejerce de forma directa o a través de sus representantes. Lo que pasa es que la forma directa desde 1991 hasta nuestros días ha sido cercenada y todo se ha ido hacia él, los o las representantes, y le han quitado entonces a la sociedad el poder de decisión. Usted va a todos los eventos. En Colombia en Bogotá hay 161 formas y mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuál conocen ustedes? ¿En cuáles han participado? ¿Sí? ¿Está ahí contemplada? ¿Cuál otro? Plebiscito. Referendo. Cabildo abierto. ¿En cuál toman decisiones ustedes? En el voto, ¿cierto? En el voto ese es lo único que tenemos, y eso cada 4 años de forma regular. Pero no tenemos forma de revocar. Al presidente no lo podemos revocar, eso no está en ninguna parte. Algunos alcaldes sí, pero se dan sus mañas para que no ocurra. No voy a decir quién es, pero es de todos y todas. Entonces, realmente la participación, el poder de decisión del pueblo, hay que recuperarlo, si alguna vez lo tuvimos.
para poder hablar de reconciliación. Entonces por eso la gente dice aquí, con justa razón en el territorio, que hay que participar, hay que hacer planes y hay que decidir. Y si nosotros podemos decidir, pues intentemos hacerlo. Aquí lo han intentado algunos gobiernos a través de asambleas ciudadanas, algunas que hizo Mocos, luego un intento de Gustavo Petro de hacer asambleas constituyentes territoriales, pero realmente no ha habido en Bogotá, por ejemplo, una forma real donde la gente participe y tome decisiones, ni siquiera en el presupuesto, porque por lo menos deberíamos decidir nosotros en nuestra localidad. ¿Cuántos de aquí somos de Bogotá o vivimos en Bogotá, de los que estamos aquí? ¿Cierto? Y pensamos en quedarnos en Bogotá. Bueno, yo no soy de Bogotá. Después de un atentado viví en Cúcuta, me tocó venir aquí ya hace algún tiempo, entonces ya me siento muy bogotano. Pero ninguno tomamos decisiones ni siquiera en nuestra localidad, ni siquiera en nuestra UPZ. ¿De cuánta platica llega la UPZ? Y de esa platica que es destinada a la UPZ, ¿en cuál platica decidimos nosotros? Es decir, ¿en dónde decimos para dónde va esa plata? En ninguna. Bueno, pero algunos dirán, sí, pero usted votó por el alcalde y el alcalde le dijo que era su programa de gobierno, y como votó por ese programa de gobierno, eso se convirtió en plan de desarrollo. Y si empiezan a tumbar los árboles ambientalistas, los árboles que están tumbando, ¿usted qué dice? No, pues usted votó por ese alcalde y ahí en el plan de desarrollo dijo que iba a tumbar árboles. Lo que no dijo era que les iba a sembrar la mamá. Pero bueno, digamos de alguna forma que parte fundamental de la reconciliación, de la convivencia, es que nosotros recuperemos ese poder de decisión. Y no es una tarea fácil. Ojalá pudiéramos por lo menos decidir sobre el presupuesto de la universidad y que la junta directiva de la universidad cada año invite a los estudiantes y a todo el estamento universitario a decidir sobre su presupuesto. ¿Cuánto debe la universidad? ¿Cuánto le debe? ¿Cuánto recurso llegó? ¿En dónde se va a invertir? ¿Cuánto en investigación? A veces no lo sabemos, la mayoría de las veces no lo sabemos. O si hay para investigación, porque lamentablemente a las universidades públicas se les recorta cada vez más el presupuesto para la investigación. Entonces necesitamos ciudadanos y ciudadanas con capacidad de decidir en política para resolver los conflictos democráticamente. Y si la gente no tiene poder de decisión, es muy difícil que democráticamente podamos resolver. Entonces, ahí hay otro camino, otra cosa que tenemos que avanzar. Y lo otro, de lo cual la gente habló, que tiene que estar inmerso en una pedagogía para la reconciliación, es el reconocimiento de las condiciones territoriales, fundamentalmente de la pluriculturalidad. En estos días estaba promocionando el Consejo de Paz de Puerto Inírida. Ese es el departamento de Guaymas. Muy bien. Y entonces la secretaria de gobierno encargada de la participación ciudadana me dijo muy sabiamente: ya está hecha la ordenanza para el Consejo Departamental de Paz. Y somos 37 personas. El secretario de gobierno, el secretario de educación, el secretario de no sé qué, el secretario de enfermería, el secretario de no sé qué. Y 2 indígenas. Y yo la miré y le dije: ¿y cuántos pueblos indígenas resguardos hay aquí? 82. ¿Y por qué no hay más indígenas? Que eso es mejor que los que sabemos tomemos las decisiones. Porque eso de consultarle a todo el mundo las decisiones, eso no sirve. ¿Cuándo vamos a tomar decisiones si le consultamos al último resguardo? Dígame usted. Y entonces ahí yo entendí, o reafirmé, que este es un país que todavía no incluye y reconoce la pluriculturalidad. Allá, imagínense, allá, con el pueblo Nucac y con todas esas crisis que tiene el pueblo Nucac.
Y entonces este país tiene que reconocer que tiene 82 lenguas y que nosotros somos unos analfabetos. Cuando les dije que estaba hablando y que los arhuacos y los cancuamos me dieron la coca, me lo dieron en lengua y yo quedé así como esto, como para qué era. Después le tocó traducirme que era para que la masticara y que... Pero no interiorizamos de dónde somos, no queremos lo que somos, no nos reconciliamos con ellos y con ellas a las que les debemos vivir aquí. Y no porque les hayamos usurpado la tierra, como dijo, eso ya más de 200 años, no es culpa mía, pero sino porque lo seguimos haciendo, porque lo seguimos llevando al último, con la presión de los cultivos al último territorio. La diversidad emerge de los pueblos originarios y afrodescendientes. Allí está la sabiduría que hay que recuperar para la reconciliación. Con todas las discusiones que uno pueda tener sobre Pájaros de Verano, la película tiene un elemento fundamental: recupera la palabra, el palabrero y su papel fundamental en la recuperación de una cultura. Y entonces ustedes, cuando alguna vez les toque ir a hacer consulta previa a La Guajira, que ojalá no les toque, cuando sean ingenieros e ingenieras, tienen que reconocer el papel del palabrero. Si eso no lo reconocen, no pueden hacer consulta previa. Y no pueden hacer entonces un proceso reconciliado para el plano, para el proyecto que ustedes lleven. ¿Y cuántos nos hemos pensado, si la mina del Cerrejón hizo consulta previa y si los guayús están muriendo, es de hambre o de sed o de ambas cosas? El enfoque diferencial y de género. No puede haber reconciliación y una pedagogía para la reconciliación no puede existir si no reconocemos el papel fundamental de la mujer y de los derechos de la mujer. Para romper con una cultura patriarcal, vertical, sobre la cual se ha construido esta sociedad. Una sociedad que excluye, pero que excluye desde lo patriarcal porque no concibe la posibilidad de que otro hable, no es matriarcal, no es cuidadora, matrística, no es cuidadora, no reconoce a otro pensamiento. Y entonces los machos o las machas, porque hay machas, no me refiero a ninguna ministra de defensa, hay machas. Que siguen manteniendo y creen que esa estructura patriarcal, vertical y de sometimiento va a permitir la reconciliación en Colombia. Pues eso hay que cambiarlo. No solamente porque las mujeres tienen los derechos que tienen y hay que reivindicarlos, sino porque hay que construir una sociedad más democrática desde ahí, menos belicista. Y por supuesto, reconocer experiencias propias de participación de la gente y de desarrollo de la gente. Aquí hay pueblos y hay territorios donde la gente tiene sus resistencias al modelo económico, depredador, como ustedes lo quieran ver, ambientalistas. Cuando uno va a una zona, me voy a trabajar con los campesinos sin tierra de Santander, y lo primero que me dicen los campesinos sin tierra es: le vamos a mostrar una cosa, pero no le diga a nadie. Y bueno, y nos vamos para una casita y tienen un montón de semillas, así en bulticos, un montón de semillas tienen. ¿Qué se llama el hombrillo? ¿Eso qué es? Semillas originarias. Somos cuidadores de las semillas. Nosotros somos la resistencia ambiental. O sea, la gente está cuidando la semilla para poder repoblar sus tierras, y el taller era de cómo cuidar el agua. Y entonces tienen más o menos 32 organizaciones cuidadoras del agua. Y ellos administran el agua, pero no las tienen inscritas en la AAA,
acueducto, alcantarillado de aseo. La AAA en mi época era Asociación Anticomunista Americana, ahora es acueducto, alcantarillado de aseo, pero para los campesinos es lo mismo. Si ellos llegan a inscribirse, automáticamente llega la corporación y los pone a pagar impuestos y les quita el agua, etcétera, 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 y no les devuelve nada. ¿Por qué? Porque no se reconoce ese saber participativo y cultural de la gente en el territorio, que los ha permitido convivir entre ellos, convivir con la naturaleza y con el agua, y ser una sociedad medianamente reconciliada o profundamente reconciliada en un territorio. Entonces cuando hablamos de reconciliación hay que reconocer esos aprendizajes y esas enseñanzas. Y por último, porque ya me están haciendo señas de reloj, yo soy amante del micrófono, decirles que lo más importante de todo este proceso es que veamos en él una oportunidad transformadora. Que los que defendemos el proceso de paz no lo defendemos tanto porque queramos. Algunos dicen, no, es que ustedes están enamorados de la FARC. No estoy enamorado de la FARC. Me interesa, por supuesto, que los muchachos de la FARC no sigan echando plomo y que se reincorporen a la vida política y democrática. Pero fundamentalmente porque ese proceso de paz es una disculpa importante para ayudar a transformar este país. Es tan importante que volvieron a revivir tener una sola corte. Bueno, yo no soy abogado, ya vieron que soy bacteriólogo. Arreglo baterías ahora porque como peleé con la ley 100, abandoné mi profesión, entonces me dediqué a arreglar baterías. Bacteriólogo. Y entonces, esa es la importancia de este ejercicio. Ver esa oportunidad, una oportunidad transformadora. En eso no nos van a ganar los que quieren la guerra. En eso no nos van a ganar los que quieren acabar con el medio ambiente. Esa es la oportunidad transformadora que nos da este proceso y que nos da una política pública de paz, reconciliación y convivencia, que nos permita a nosotros construir pactos sociales, pactos económicos, pactos políticos, para poder pensar que somos capaces de salir de esta encrucijada en que nos han metido y de la cual se han aprovechado, la encrucijada de la guerra. Y todo esto tiene que tener al centro una pedagogía transformadora en donde el arte, la creatividad juega un papel fundamental. No es posible transformar este país si no rompemos esquemas. Si repetimos lo que yo hice, pues no. Si no nos damos la maña de transformar y romper esquemas. En la pedagogía, yo hubiera querido, la última vez le dije a Ipazú, ¿cuándo será que Ipazú me invita? No a dictar una charla, sino a hacer un taller. Porque es que cuando uno se enfrenta con la comunidad o cuando ustedes lo vayan a hacer, no se van a acordar de esta charla. Pero si hacemos un taller, ustedes van a decir, oiga, sí, así me relaciono con la comunidad, así los escucho, así construyo, así elaboro un plan participativo, que eso no lo aprende uno en la universidad. Entonces ahí es donde está lo creativo, no ir con esquemas preelaborados a trabajar con la gente, porque eso es muy dado de nosotros. Elaboremos el plan, vamos a hacer un congreso, elaboramos las conclusiones. Elaboramos las conclusiones del congreso que se va a hacer dentro de 6 meses. Entonces, si ya tenemos las conclusiones, ¿para qué hacemos congreso? Hagamos la asamblea estudiantil, pero estas son las conclusiones de la asamblea. Bueno, así lo hacíamos nosotros y creo que se sigue realizando así. Ese papel transformador creativo es lo que hay que sacar. Sacar de la gente y sacar de ustedes. Porque aquí la razón, que es la espina principal de la educación excluyente en la cual ustedes están, de la educación que no los prepara para construir una sociedad, sino para competir. Ese discurso vertical, patriarcal que se reproduce en este escenario donde yo, el que sé, estoy aquí y ustedes los que no saben allá reciben.
Como digo, Pink Floyd, entonces me abre la cabeza y cha, 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 y ahí sale por allá. Si eso no lo cambiamos, si no hacemos escenarios más horizontales de encuentro de saberes, nuestra relación para transformar, para construir reconciliación, y ustedes que tienen que van a ejercer profesiones donde la gente va a participar, si no lo hacemos desde lo creativo, esto no funcionará. Y entonces de ahí la importancia de que ojalá algunos y algunas puedan usar la oportunidad que da la universidad. Además de mi especialización, soy tan especializado que no sé nada de lo demás. Mi universidad es tan universal que no sé nada de lo demás. No sé cómo funciona otra carrera, una ingeniería civil, etc. Pero bueno, lo importante es que ustedes puedan aprovechar que están en la universidad y que pueden vincularse con otros saberes de otras carreras, pero también usar todas estas oportunidades de tener teatro, de tener pintura, de tener poesía, de tener danza, porque en últimas reconocer todo eso, cuando uno va a trabajar con las comunidades y hablar de reconciliación y hablar de convivencia y hablar de proyectos que no victimizan sino que construyen, van a ser herramientas fundamentales para esto. Yo no hablo más. Muchas gracias por escucharme, y si hay alguna pregunta, pues habrá algún espacio, profesor. Sí, muchas gracias.